La semana pasada empezamos a estudiar el tema, vuelvo y repito, de la depravación total y concluimos viendo que depravación total no significa que el hombre perdió totalmente la imagen de Dios. No significa eso, sino que el pecado contaminó a toda la raza humana. Y hermano, y el pecado es tan fuerte que afectó nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y lo más importante, afectó nuestra relación con Dios. Nos separó de Dios. Eso es lo peor de todo. ¿Okay? Como hay gente que dice, no, yo tengo de todo en esta vida, pero si no tienes a Dios, no tienes nada. ¿Okay? Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y aquellos que ya han caminado un tiempito con el Señor, ustedes saben, cuando yo digo todo, usted sabe lo que es todo. No me refiero a las cosas materiales. Esas son añadiduras. Y dicho sea de paso, son inmerecidas. Que hay gente que dice, tú te mereces esto. No, hermano, la verdad es que nosotros no nos merecemos nada. Lo que pasa es que Dios nos da las cosas porque nos ama. Aquellos que no son cristianos, pues Él extiende su gracia común y entonces ellos pueden aprovechar este beneficio, esa gracia común. Y entonces Dios, en su misericordia a sus hijos, pues entonces Él nos da las cosas que nosotros tenemos. Estoy hablando de lo material en este momento. Pero lo más precioso que nosotros tenemos es la salvación de nuestras almas. Eso es lo más grande y lo más precioso que a nosotros nos ha sucedido. Ahora, el ser humano, como estaba hablando, todavía conserva la imagen y la semejanza de Dios. Y por eso vemos nosotros a personas, como hablábamos la semana pasada, vemos a personas que hacen cosas buenas, no son cristianos, pero todavía hacen cosas buenas, tienen generosidad con las personas. Entonces eso viene de parte de Dios. Todavía ellos conservan esa imagen de Dios. En otras palabras, no son lo malo o todo lo malo que pudieran ser. No son todo lo malo que ellos pudieran ser. Por eso, en esta parte del estudio, vamos a continuar con la depravación total, pero lo vamos a llamar, para ser más puntuales, más específicos o más claros, en vez de depravación total, vamos a llamarlo inhabilidad total. Inhabilidad total. Y no estoy cambiando el concepto de depravación o de depravación total, sino que solo para efectos del estudio y para ser, como dije al principio, un poco más preciso, por eso lo vamos a llamar en este momento inhabilidad total. Cuando nosotros escuchamos la palabra libre albedrío, a veces nos confundimos con esa palabra de libre albedrío, porque en realidad el ser humano no tiene libre albedrío en el punto cuando hablamos teológicamente de la salvación. Cuando nosotros hablamos de la salvación, el ser humano, ya lo hemos estudiado en clases pasadas, no tiene verdaderamente ese libre albedrío. Quiere decir que ellos pueden, muchos se confunden con eso y dicen, no, yo puedo escoger a Dios cuando yo quiera y lo puedo rechazar cuando yo quiera. No, el ser humano, Dios es el que escoge. La salvación de principio a fin es del Señor. ¿Okay? Ahora, cuando el libre albedrío, pudiéramos hablar de libre albedrío, en que el ser humano tiene esa potestad o ese permiso de Dios de tomar decisiones en lo que son, en lo que es su vida cotidiana. Ellos pueden tomar o podemos tomar decisiones. Lo que pasa es que
en la naturaleza caída, las personas o el ser humano no redimido, que no ha sido salvo todavía, siempre va a tomar decisiones mal. ¿Ok? Porque su mente todavía está depravada. Entonces, las decisiones que toma, las toma de una manera errada. Nosotros, por la gracia de Dios, podemos tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Porque dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero a pesar de que tenemos la mente de Cristo, necesitamos ser llenos del conocimiento de Dios. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2. Renovaos, ¿verdad? En vuestra mente. Debemos renovar nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Con la palabra de Dios. Porque en esta naturaleza de nosotros todavía caída, mis hermanos, nosotros tendemos a olvidarnos las cosas, olvidar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, hermanos, vamos a llamar en este punto inhabilidad total. Inhabilidad total. Lo que queremos decir con inhabilidad total es que la persona sin Cristo está completamente muerta espiritualmente. Está espiritualmente completamente muerta en sus delitos y pecados. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2? A ver si algún hermano por favor lo puede buscar. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Qué dice? Correcto. Entonces estábamos, fíjese que está hablando del pasado. Nosotros los que hemos sido salvos por la gracia de Dios, estábamos muertos, pasado. Entonces ahí vemos la condición humana, muertos en sus delitos y pecados, espiritualmente muertos. Entonces la naturaleza humana está muerta en sus delitos y pecados y es enemiga de Dios. Es enemiga de Dios. El ser humano nace siendo enemigo de Dios. Y bajo la ira de Dios. Salmo 7:11. ¿Qué dice el Salmo 7:11? Si alguien lo puede buscar. Salmo 7:11, si no me fallan los cálculos. Salmo 7:11. Y otro que busque Juan 3:36. Juan 3:36. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. ¿Ve? Está airado con el impío todos los días. O sea, nacemos de esa manera, por causa de la caída. Y en el estudio lo vamos a ver más detallado. Juan 3:36, ¿qué dice? Otra persona que no sea la hermana Francia. El Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Y hermana Francis, no era para darle oportunidad a otro. No es que no quiero que lea. Sí. Así es. Entonces ahí podemos ver, hermanos, que la naturaleza del hombre, del ser humano, es enemiga de Dios, es rebelde y es hostil a Dios, y es esclava del pecado y está en guerra con Dios. Está en guerra con Dios. Por eso usted ve que nosotros, por eso yo siempre digo esto, hermano, y esto es algo tan... Si fuera por mí, yo nunca hubiese buscado a Dios. Yo hubiese podido ser religioso, porque los hay, religiosos. Porque, o sea, cuando me refiero a religiosos, estoy hablando de una persona que simplemente practica ritos, pero verdaderamente no tiene una relación con Dios.
Es lo que yo me refiero. Pero buscar al Señor y decirle, sí, Señor, yo te acepto, y por mi voluntad ir y servirle a Dios y apartarme del pecado y vivir una vida en santidad y vivir así de esa manera consagrado a Dios, nunca. El Señor tiene que hacer una obra previa en esa persona pecadora, ¿verdad? Para que esa persona pueda contestar, sí, Señor. Si el Señor no obra en esa persona, en ese pecador sigue muerto en sus delitos y pecados, como leímos en Efesios capítulo 2, versículo 1. Sigue estando así por el resto de su vida. Cuando nosotros entendemos esta verdad bíblica, nosotros entonces somos más humildes, le damos gloria a Dios, entendemos que todo viene del Señor, de principio a fin, viene de Él. Y dependemos más de Él. Nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689, en el capítulo 9, párrafo 3, lo dice de esta manera. Escuche, dice: el hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. No puede. Los teólogos de la confesión lo escribieron muy exacto, este tratado teológico, exactamente. Y esta muerte espiritual es el resultado del pecado original, de lo que estamos hablando, el que incurrieron Adán y Eva. Y consiste en dos aspectos, hermanos, este pecado original: culpa y corrupción. Culpa y corrupción. En Génesis capítulo 3 vemos la caída del hombre, de Adán, con respecto al pecado original. Vemos la naturaleza que heredamos de la culpa y la corrupción. Ahora sí vamos allí, abra su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 3, y sí vamos a leer un poco. Génesis capítulo 3, versículos del 6 al 19. Génesis capítulo 3, versículos del 6 al 19. Y aquí vamos a ver, a partir del versículo 6, Adán y Eva, cómo ellos desobedecen al Señor. Dice así el versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Fíjese cómo entra el pecado, por los ojos. Era agradable para comer, era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí, hermanos, nada más hay un estudio enorme de esto. Porque si nosotros, por ejemplo, hablamos, ¿verdad?, del matrimonio, ¿qué hacía Eva sabiendo que su esposo era el líder, ¿verdad?, del hogar? ¿Qué hacía ella tomando decisiones sin su esposo? ¿Y usted no cree que eso pasa hoy en día? Y fíjese lo que hace. Pero el marido se descuidó, porque fíjese que sigue diciendo: y tomó de su fruto y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Ves? Él cedió a la tentación. O sea, él estuvo de acuerdo en que ella liderara. Y eso es lo que pasa hoy en día. Fíjese las consecuencias de la desobediencia. Porque si, hermanos, la única manera, y fíjese, voy a hacer un paréntesis ahí,
La única manera que las hermanas, y fíjense ustedes hermanos, que esto no es machismo ni nada de eso, el machismo y el feminismo son del infierno, eso no es de Dios. Estamos hablando de la palabra, ¿ok? Fíjese que la única manera en que verdaderamente una mujer pueda someterse, ¿verdad? Vamos a hablar, esta palabra es fuerte, yo sé que hoy en día en esta cultura, más que todo en esta cultura es muy fuerte. Pero hay que entender lo que significa la palabra someterse. A su marido es que verdaderamente sea cristiana. ¿Ok? Y pueda entender lo que bíblicamente significa el sometimiento. Pero esa mujer se va a someter, y estoy haciendo un paréntesis porque ya me metían en el matrimonio, pero vuelvo rápido. Esa mujer se va a someter a ese marido si ese marido está sometido verdaderamente a Cristo. Porque si el esposo no está sometido a Cristo, entonces la mujer no se puede someter, porque la cabeza es Cristo, ¿verdad? Y la cabeza de todo varón es el Señor. Y la cabeza de la mujer, pues entonces es el varón, como dice la palabra. Efesios capítulo 5, lo vemos ahí a partir del versículo 26 en adelante. Entonces, hermano, esta caída afectó también lo que es el matrimonio. Fíjese lo que dice las consecuencias de la caída. Sigamos leyendo en el versículo 7, las consecuencias de la desobediencia. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Antes estaban desnudos, pero ahora, después que ellos pecan, es que ellos se dan cuenta que están desnudos. Entonces dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, estoy en el 8, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Creen ustedes que esta pregunta Dios no sabía dónde él estaba? Por supuesto que sabía, hermano. Un Dios, uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente. Todo lo sabe. Omnipresente, está en todas partes. Y sigue diciendo el 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Entró el miedo también. Después que ellos pecaron, entró el miedo también. Porque estaba desnudo y me escondí. Y el 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? El Señor confrontando a Adán. Y en el versículo 12, Adán y Eva se justifican. Porque eso es lo que hacemos cuando nosotros pecamos, nos justificamos. Eso es lo peor que nosotros podemos hacer delante de Dios. Cuando nosotros la regamos, ¿verdad? Como dicen en México, la regamos, pues la regamos. Tenemos que reconocer delante de Dios y pedir perdón. Pero mire lo que hace aquí el hombre. Y fíjese que Dios está confrontando al hombre, porque Él es Él es el responsable, no la mujer. La mujer fue la que incurrió en el pecado primero. Ella tomó del fruto y comió, y después le dio a su marido. Él abandonó su liderazgo. ¿Ok? Pero Dios viene y lo confronta a él primero. Y le dice, y dice el 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste, está echando la culpa a Dios ahí, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eso es cobardía, ¿verdad? En ese momento. Y yo comí. Todo el pecado, después que ellos caen, ¿verdad? Después que ellos caen, desobedecen a Dios y entra el pecado, ya vimos el miedo, ya vimos la cobardía, todas estas cosas empiezan. Entonces dice el 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, aquí confronta a la mujer,
¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente, ahora la mujer le echa la culpa a la serpiente. La serpiente me engañó y comí, dice ella. Y fíjese ahora en el versículo 14, la sentencia por causa de la desobediencia aquí es pronunciada por Dios. Esta es la sentencia, el 14 en adelante dice. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y el 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahí vemos, hermano, lo que es el protoevangelio. Por primera vez vemos el proto. La palabra proto es la primera pronunciación que vemos del evangelio. Y el 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Eso es una realidad. Así, bueno, hoy en día la ciencia ha avanzado, pero con cesárea y todo tienen dolor, porque tienen dolor. Tener los hijos no es fácil, las que ya son madres. Entonces dice, multiplicaré los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Fíjese, y otra vez voy a la parte del matrimonio. ¿Qué es lo que sucede? La mujer trata de dominar al marido, es parte del pecado. Y el hombre no se deja, y entonces hay una guerra. ¿Dónde está el equilibrio? Cristo, cuando tú te sometes al Señor. Tú te sometes al Señor y el matrimonio anda mucho mejor, no perfecto, pero anda mucho mejor. ¿Okay? Ahí es donde podemos encontrar el equilibrio en la palabra de Dios. Entonces sigue diciendo, y al hombre dijo, el 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, no tenía que haber obedecido, y el Señor le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Por eso, hermano, la tierra está maldita. Por eso hay huracanes, por eso hay terremotos, por eso hay inundaciones. La tierra está maldita por causa del pecado. Entonces dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Para ganarnos el pan, ¿cuánto no tenemos que sudar? Bastante. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso es lo que somos nosotros, polvo, hermanos. ¿Okay? Claro, tenemos un alma, ¿okay? Que es la que vuelve a Dios después que dejemos este cuerpo. Entonces, hermanos, de esta manera podemos ver cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios y quedaron bajo el justo juicio de Él. ¿Ve cómo entró el pecado? ¿Cómo entró el pecado? Génesis capítulo 3, 6, 7 y 8. Ahí vemos la caída. Y este pecado afectó a toda la raza humana, y no solo a la raza humana, sino a la tierra, como ya vimos en Romanos capítulo 8, versículos 19 y 21. Romanos 8, 19 y 21 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada, libertada de la esclavitud de corrupción. Ahí vemos, la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa
de los hijos de Dios. Entonces, por eso vemos todas las calamidades que están pasando en la tierra. Por eso de repente llueve, de repente hay sol. Aquí mismo en Houston, ¿verdad? De repente hay frío. En la mañana hay frío, en la tarde hay mucho calor y en la noche hay lluvia. Entonces, todo está así, de esa manera. Ahora, la Biblia presenta la culpa en la que incurrió Adán y Eva como un problema, hermanos, legal. Así lo presenta la palabra de Dios, como un problema legal. Veamos el significado de la culpa. La culpa en las Sagradas Escrituras se presenta como un término judicial y legal que describe la relación entre el hombre con la ley de Dios. El hombre con la ley de Dios. Esto significa que el hombre ha quebrantado y violado la santa ley de Dios y por eso está sujeto justamente al castigo o a su juicio. Justamente. Romanos capítulo 3, versículos 23. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos, no dice algunos, dice todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no podemos tener una relación con Dios. Por más que la persona se arrodille, por más que camine de rodillas de aquí a Houston, no puede tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque está separado por causa del pecado y nace así. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di de mi nieta la semana pasada? ¿Verdad? Ya, uno no tiene que, a los niños uno no les enseña a hacer lo malo. Ya viene en ellos el mentir, el hacer sus travesuras. Uno siempre que tiene que enseñarle a ellos a hacer el bien. Entonces ahí nos damos cuenta de eso. Ahora, tal vez alguno de ustedes pregunte, pero bueno, ¿qué culpa tengo yo con lo que hizo Adán y Eva? ¿Verdad? Porque eso pasa por la mente. La mente, yo digo que es como un aeropuerto abierto, donde aterriza cualquier tipo de pensamiento, ¿verdad? Está de nosotros cuál vamos a aceptar. Por eso yo siempre hablo de que debemos de ser llenos del conocimiento del Señor, su palabra, para poder filtrar esos pensamientos. Así sea usted cristiano, necesita la palabra de Dios. Entonces, nosotros podemos preguntar, pero bueno, ¿y qué culpa? Yo no estuve ahí. Bueno, yo tampoco estuve ahí. Yo no estuve ahí en ese momento, en el pecado, ¿verdad? Pero las Sagradas Escrituras nos muestran, hermanos, claramente que la culpa del pecado de Adán fue imputada o fue transferida a nosotros, a toda la raza humana o a toda la humanidad. Ya que Adán estaba actuando como nuestra cabeza federal o representante cuando él pecó. Esta palabra federal, ¿qué significa? Representante, pero para ser más específico, viene del latín fodeudus, y significa pacto, alianza o representación. Adán estaba actuando como nuestra cabeza federal o representación de nosotros. Adán tenía un pacto con Dios y este pacto era un pacto de obras. ¿Okay? Era un pacto de obras. Adán, de todos los árboles del huerto, ustedes pueden comer. Pero el árbol del conocimiento, del bien y del mal, no podrás comer, porque el día que comas, ciertamente morirás. ¿Ah? Entonces era un pacto de obras. Si tú me obedeces, eres bendecido. Si no, van a venir las consecuencias. Entonces era un pacto de obras. Y siendo Adán nuestra cabeza federal, al quebrantar el pacto, toda la humanidad cayó de la perfecta relación con Dios. Toda la humanidad.
Vamos a leer Romanos, vaya a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Romanos 12, 21. 12, 5, Romanos 5, capítulo 5, versículos del 12 al 21. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ya sabemos por qué entró, por quién entró, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Ve? Por cuanto todos pecaron. La palabra del Señor nos culpa a todos. Adán era nuestra cabeza federal o nuestro representante delante de Dios. Sigue diciendo el 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión. Esa palabra transgresión, rebelión. ¿Okay? Rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Un solo pecado. Todos somos culpables por ese pecado de Adán, ¿verdad? Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y somos justificados. Y mira el 18 y el 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, otra vez repite, vino a todos los hombres. ¿Cuál fue la transgresión? ¿De quién fue esa transgresión? De Adán, exacto, y Eva. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres la justificación de vida. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo, muy bien. Y el 19 continúa diciendo, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hermoso. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. No estamos perdidos, hermanos. Hemos sido salvos por la gracia de Dios. Gloria a Dios por eso. Así que es importante entender este concepto. Porque si nosotros entendemos la naturaleza del pecado y la necesidad tan grande que nosotros tenemos de un sustituto, y ese sustituto que pague esta deuda tan grande de pecado que nosotros tenemos delante de Dios, entonces nosotros entenderemos verdaderamente el Evangelio. A muchos no les molesta la transferencia de la justicia que hizo Cristo hacia ellos, pero sí les molesta la transferencia del pecado de Adán. Eso sí les molesta. Y con eso hay muchas batallas. Yo creo que nadie, que yo sepa, nadie pelea que la justicia de Cristo fue
transferida a nosotros, ¿verdad? Cuando fuimos salvos. Pero de que el pecado fue transferido a nosotros y de que el pecado nos deformó tanto, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar, que estamos separados totalmente de Dios. Entonces ahí sí hay muchos debates. Algunos dicen, no, el hombre sí pecó y todo, y la caída y todo, pero el hombre tiene todavía el derecho, no tiene ningún derecho verdaderamente, o tiene la capacidad de poder aceptar, de poder reconciliarse con Dios cuando quiera. Eso no lo dice la Biblia, yo no lo he visto en ninguna parte. Adán, hermanos, cuyo nombre significa humanidad, había sido elegido por Dios como la cabeza federal o el representante de toda la raza humana. De modo que cuando él cayó en pecado, toda la raza humana cayó junto con él. Él nos representaba. Y eso es bueno recalcarlo para que sepamos en el estado. Si usted es cristiano, bueno, para que usted recalque y sepa profundamente de dónde el Señor verdaderamente usted lo sacó. Usted no era nada verdaderamente. Usted estaba en un hueco, camino al infierno. Eso era lo que usted estaba. Y era. Ahora es hijo y hija de Dios. Ahora sí. Eso que usted escucha muchas veces en la televisión o en las redes sociales, todos somos hijos de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Claramente. Entonces, para ser hijos de Dios, el Señor tiene que salvarte. Tienes que creer en Cristo. Es la única esperanza que tienes de vida, verdaderamente. No hay otra. El Señor dijo claramente en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie. Entonces, un llamado urgente al arrepentimiento. Urgente a creer en Cristo. Pero hermanos, del mismo modo que Adán representó en ese momento a la raza humana, del mismo modo nuestro Señor Jesucristo nos representó a nosotros, su pueblo, hermanos, cuando Él se encarnó en su humanidad santa, hermanos, perfecta, y nos representó delante del Padre. Murió en esa cruz por su pueblo, derramó esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Qué amor tan grande, qué amor tan perfecto, qué amor único. Por eso nuestro Señor Jesucristo es nuestro sustituto perfecto. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Dios nos considera a nosotros justos, santos. Usted no se siente santo, pero Dios si usted es cristiano, si usted es redimido, si usted es lavado con la sangre de Cristo, Dios lo ve santo, lo ve puro, como si usted nunca hubiese pecado. Y usted está en paz con Dios. Antes estábamos en guerra, como dice la palabra, ya lo leímos al principio. Pero ahora estamos en paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que predicamos, hermanos. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje de la verdad. No hay otra oportunidad para nadie. No hay otro camino. Como muchos dicen, no, hay muchos caminos que nos llevan a Roma. Bueno, todos los caminos te llevan a Roma, no. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin son caminos de muerte. Cristo es el único camino. Solo Cristo salva. Solo Él.
Para decirlo un poco más claro, ustedes saben que a mí me gusta recalcar las cosas, pero es para que nos las llevemos en la mente. Nuestra culpa fue transferida a Cristo y la justicia de Cristo fue transferida a nosotros, pecadores arrepentidos. Eso fue lo que sucedió. Hubo una doble transferencia. Segunda de Corintios capítulo 5, precioso versículo, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, nos dice este precioso versículo. Al que no conoció pecado, Cristo no conoció pecado. Pecadores somos nosotros, pero Él no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Toda la ira de Dios, todo lo que tú te merecías, todo el castigo que tú y yo nos merecíamos, fue contra su Hijo. Por eso Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.